Bueno, ¿cómo andan chicos? Espero que estén bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre uniones y vinculaciones y soldadura, que también es un tipo de unión, pero como es un tema muy amplio, lo vamos a poner un poquito aparte, aunque pertenece al mismo universo. Las uniones y las vinculaciones son primordiales, son absolutamente necesarias para el diseño y la construcción de productos. Donde existan productos de dos o más piezas, necesariamente van a tener que haber uniones y vinculaciones. Y de la buena utilización o mala utilización de las mismas va a depender en gran medida de que el producto funcione bien eh, a lo largo de su ciclo de vida o que presente problemas durante su etapa de reparación o directamente de operación. Entonces, el primer concepto que tenemos que fijar, que es sumamente importante, es que la elección de la vinculación es sumamente importante. ¿En qué nos vamos a basar para elegir una unión, una vinculación? Bueno, hay un montón de variables, realmente es un tema muy amplio. Lo primero que tenemos que tener es un conocimiento sobre la materia, es decir, sobre el producto que estamos trabajando, tenerlo bien relevado y en base a eso poder generar la elección de la tecnología para poder vincular, conocer esas tecnologías, cómo se utilizan, los costos, la duración, los tiempos de armado. Bueno, es un tema sumamente amplio. Lo que vamos a hacer acá es nada más que darle un pequeño pantallazo, porque, perdón que sea insistente, es un universo enorme, entonces no nos alcanzaría una clase, pero al menos que ustedes puedan fijar algunos conceptos que les permita ya a lo largo de su etapa de estudiantes y una vez recibido en su desarrollo profesional, tengan muy en claro la importancia de elegir correctamente cómo vinculo las piezas de mi producto. Dicho esto, vamos a abrir el PDF y vamos a empezar. A ver. Bien, uniones y vinculaciones. Podemos separar las uniones y vinculaciones en dos universos muy grandes y cada universo después con subdivisiones. Pero la primera división, y esto es un tema muy importante que tienen que tener en cuenta, es que tenemos uniones desmontables y uniones permanentes. Las desmontables son aquellas que sí, obviamente, como dice la palabra, se pueden desmontar y volverse a vincular. No necesariamente este ciclo de vinculación y desvinculación es permanente y eterno, hay un montón de factores, como por ejemplo la fatiga y el desgaste propio de los materiales y de algunos esfuerzos mecánicos o químicos también, que se producen, hace que estas vinculaciones se terminen rompiendo, pero están pensadas básicamente para que uno pueda armarlas y desarmarlas. Y las uniones permanentes, que obviamente son aquellas que no se pueden desmontar, y si yo la desmonto, la destruyo. Es decir, yo puedo separar, a veces, en algunos casos, una pieza que ha sido vinculada por una unión permanente, pero yo tengo que destruir esa unión, o incluso a veces destruir parte de la pieza para poder separar los componentes. Bien. Dentro de las uniones desmontables, ¿por qué yo uso una unión desmontable? Bueno, como les decía antes, porque yo necesito separar o unir las piezas. Y acá abarcamos otra problemática que también es muy importante de abordar y es muy importante a tener en cuenta. El tipo de unión que yo voy a utilizar, de acuerdo a los tipos de esfuerzos que realiza las piezas, pero también de acuerdo a la frecuencia con la que yo necesito montar y desmontarlo. Acá hay cuatro ejemplos de uniones desmontables, con la cual nos sirve para poder desarrollar
los ejemplos a los que les refería antes. Yo tengo, en este caso, una unión desmontable, que es un tornillo, en el cual seguramente, si yo vinculo dos piezas, que podrían ser dos piezas de madera, no tengo una necesidad inmediata de ir, por ejemplo, en el armado de un mueble, del diseño de un mueble, no tengo una necesidad permanente de ir armando y desarmando el mueble. Por lo tanto, utilizo una unión que yo pueda desvincularla cuando lo necesite, pero con el uso de herramientas, que me va a llevar una cierta cantidad de tiempo hacerlo, lo cual no me interesa demasiado, simplemente porque no está pensado para vincularse y desvincularse todo el tiempo. En la otra imagen, que eso parece una masa, también tengo una unión desmontable, en la cual seguramente lo que va vinculado a esa pieza, deba montarla y desmontarla con un poco más de frecuencia, pero no cotidianamente, entonces con el uso de una llave pueda hacerlo. En la siguiente imagen tengo una mariposa, lo cual me está indicando que ya no necesito una herramienta para desmontarla, sino lo hago con la mano. Por lo tanto, seguramente esa unión corresponde a algún producto que yo frecuentemente necesito armar y desarmar, entonces no puedo estar utilizando herramientas o perdiendo demasiado tiempo. Lo mismo la última imagen, que son acoples rápidos, para hidráulica y neumática, los habrán visto, son conectores rápidos, que con mucha frecuencia yo estoy conectando y desconectando, entonces no solamente debo hacerlo sin herramientas, sino que debo hacerlo rápido. Yo no puedo tardar 2 minutos en desconectar una manguera que tal vez en el día la tenga que conectar y desconectar 20 veces. Es decir, perdón que sea reiterativo, tenemos que darle mucha bolilla al tipo de unión según la necesidad del producto y según cómo el usuario necesite manipularlo. Bien, es un concepto muy, muy importante. Las uniones desmontables, las más básicas, son las que son por forma, ¿sí? Esto es una unión meramente mecánica, por forma. La primera imagen que ven acá, de este elemento, quien ha desarmado la, ahora se me fue el nombre, pero la tapa interior de la puerta de un auto, el tablero, el panel de un auto, se habrá encontrado con este tipo de elementos que entran dentro de lo que son uniones desmontables, pero muchas veces cuando uno lo desmonta se rompen por la calidad del producto y porque no está pensado para que yo recupere esa pieza. Entonces, se puede romper como no. Si se rompe, compro otra, la reemplazo y listo. Además que hay una cuestión de costos. Estos paneles en vehículos más viejos se vinculaban a través de tornillos, tornillos que se veían, que luego había que tapar, y este tipo de uniones son invisibles. Bueno, tenemos más ejemplos de vinculaciones por forma, por encastre, por tatubos. Esto es el perfil de una carcasa. Si ustedes, por ejemplo, toman un control remoto, que todos tenemos en nuestras casas, veremos que donde tienen las pilas seguramente tiene un tornillo para asegurar las dos carcasas, pero además tiene un encastre. Por eso a veces tenemos metiendo el cuchillo o el destornillador que tenemos para abrirlo, con lo cual se separa, se rompe un poquito, pero después tac, hace ese ruidito típico de los encastres al vincularse, y yo nuevamente puedo tener armado el producto. Por supuesto que esto tiene algunas contras. Los encastres difícilmente yo lo pueda someter a, a grandes presiones o esfuerzos mecánicos, porque el encastre solo de por sí tiende a ceder. Por eso muchas veces tenemos encastres y a esos encastres se le añaden, por ejemplo, tornillería para que la fatiga y las vibraciones y toda la influencia de esfuerzos dinámicos puedan ser soportados. Bien, la unión desmontable por excelencia, el tornillo. Hay tornillos en todos lados. Son económicos, son sumamente eficientes, y donde una pieza está atornillada, sabemos que seguramente va a durar muchísimo tiempo
esa vinculación. Hay una enorme cantidad de tornillerías, hay un montón de cabezas, es decir, de sistemas, Pala, Philips, Torx, Allen, hay hexagonal, bueno, hay un montón de variedades según las necesidades. También, no solamente la tornillería, generalmente un tornillo es metálico, la verdad que la enorme mayoría de las veces es metálico, pero muchas veces, según el producto que tengamos, no admite, ya sea porque no puede contener elementos metálicos, o simplemente el diseñador entendió que era más económico, o por una cuestión de peso, armar un producto con tornillos de polímeros, de plástico, con lo cual, como les vengo diciendo, es una elección del diseñador basado en muchas necesidades. Tenemos tornillos del tipo autoperforante que vienen con una mecha. Estos son usados más que nada en construcción, en productos de diseño industrial lo vamos a ver poco y nada. Varios tipos de rosca. La más común de este tipo de tornillos se llama sistema Parker. Elementos para que el tornillo rosque cuando el material no genera autorrosca, como un taco, coloquialmente decimos taco Fisher porque es la marca más conocida, pero en realidad Fisher es una marca comercial. Hay de distintos tipos para distintas superficies. Bulonería, ¿sí? El bulón es un tornillo que tiene un tipo de rosca generada para que se vincule con otro elemento que es una tuerca. Un bulón es un sistema porque tiene varios componentes. Tiene el tornillo, o bulón propiamente dicho, la tuerca y tiene arandelas. Siempre tiene que haber arandelas. Que haya productos que no lo tengan es por una cuestión de ahorro, porque se consideró que no era necesario, pero la arandela perdón, es fundamental, es vital, cumple una función mecánica importantísima para que cuando tanto el bulón como la tuerca giren, no lo hagan sobre la superficie, sobre el material, sino que lo hagan sobre la arandela. Es decir, con esto nos evitamos fatigar el material, dañar el material, y lo que se banque, la presión y el roce, sea la arandela. Hay varios tipos de arandela. Las comunes, cumplen esta función que les acabo de mencionar, son las planas. Tenemos arandelas estrella, tenemos arandelas de presión, que son las que están acá, que son un resorte, que al ser presionadas quedan comprimidas, y esa energía queda haciendo fuerza de tracción permanente, por lo tanto ayuda a que ante vibraciones el bulón no se afloje. No se usa una u otra, se usan complementariamente, es decir, la arandela plana se utiliza siempre, y sobre la arandela plana se colocan este otro tipo de arandelas. Algunas tuercas, por ejemplo en este caso, son tuercas ciegas que hacen estéticamente no sobresalga la espiga del bulón, cumple una función meramente estética, de embellecedora. Tenemos tuercas autofrenantes que en el interior de la rosca suelen tener un aro de algún tipo de polímero que penetra entre el hilo de la rosca del bulón y de la tuerca, y eso genera un material que hace que ante una vibración estas tuercas no se aflojen. Lo van a ver muchísimo, por ejemplo, en los lavarropas. Lavarropa, ustedes ven la cantidad de vibraciones al que es sometido, entonces cualquier tuerca común con el tiempo se termina aflojando. Bueno, entonces usan tuercas autofrenantes. Los tipos de roscas también son muy variados. Tenemos varios sistemas de roscas. Los más importantes son dos: el sistema Whitworth y el sistema milimétrico. El Whitworth trabaja bajo el sistema imperial, es el de pulgadas, y el milimétrico obviamente trabaja bajo el sistema métrico decimal.
se utilizan en la industria, se usan ambos. ¿Por qué se usa uno y otro? Bueno, es una elección basada en algunas necesidades de los fabricantes, pero generalmente están los dos sistemas en uso y no son compatibles. Yo no puedo usar una tuerca Woodward en un bulón eh, milimétrico ni viceversa. Cada uno con lo suyo, con su familia. También hay distintos tipos de cabezas, ¿no es cierto? Hexagonales, de tipo Allen, embutidas, ¿sí? Cabezas de tanque o redondas, cabezas Phillips, bueno, hay realmente para hacer dulce. Es cuestión de que cuando ustedes lo necesiten, investiguen qué es lo que hay y tomen decisiones. Dentro de lo que son las uniones permanentes, ¿por qué yo uso una unión permanente? Porque el vínculo normalmente es sumamente fuerte y dura todo lo que dura el ciclo de vida del producto. Los componentes no se me van a mover más porque están vinculados con uniones justamente permanentes. Soportan grandes esfuerzos, no solamente grandes esfuerzos, sino esfuerzos permanentes. Y son los más aptos para evitar que las piezas se puedan separar. Por eso yo uso uniones permanentes cuando necesito tener este tipo de características. Dentro de lo que es el diseño y lo que son productos, los adhesivos en los últimos años, en las últimas décadas, la tecnología en adhesivos ha ido avanzando de una forma asombrosa. La tecnología hoy de, de adhesivos realmente es impresionante. Gran cantidad de los mismos son sometidos a pruebas de laboratorio donde ante esfuerzos de tracción se rompen las piezas sin separarse el adhesivo, por lo tanto tienen características que además suelen ser económicos, suelen ser fáciles de generar, o sea, de producir la vinculación, y, y además hay gran variedad. Hay una enorme cantidad de adhesivos. Cuando ustedes tengan que construir una maqueta o vincular dos piezas que no tengan muy en claro con qué adhesivo lo tienen que hacer, cada empresa importante tiene un servicio técnico, tiene un 0800, llaman, los va a atender un técnico y los va a asesorar. Esto es así, todas las empresas asesoran a sus clientes, solamente se tienen que comunicar. A veces les piden que le manden un mail, pero normalmente telefónicamente obtienen respuestas. Hay varios tipos de adhesivos. Tenemos los que son adhesivos orgánicos y adhesivos sintéticos. Bueno, esta es una tabla que ustedes pueden consultar. Eh, Hay adhesivos que son reactivos, otros que necesitan de presión para poder pegar, otros que necesitan temperatura, otros que son de evaporado difuso, es decir, tiene una cierta cantidad de evaporación y a partir de esa evaporación generan el pegado. Hay cintas, hay fajas y películas adhesivas que las conocen y hay mucha tecnología, mucho más de lo que uno piensa. Adhesivos de adherencia demorada a largo plazo, cuando la pieza primero hay que vincularla, después hay que someterla a otros procesos y mientras tanto el fraguado del adhesivo espera. Adhesivos que son del tipo conductores. Bueno, hay una enorme cantidad, es un universo muy interesante y nos provee de muchas propiedades y cubre muchas necesidades. Remaches y roblones. El roblón, que es lo que ustedes están viendo acá, lo que les estoy enseñando con el mouse, es lo que normalmente ven cuando pasan por algún puente antiguo, y mismo en la universidad, fíjense que las estructuras metálicas de la universidad tienen este tipo de elementos, estas cabecitas. Bueno, estos son todos roblones. El roblón es un remache que se coloca en caliente con una máquina que lo golpea y del otro lado es contenida para que genere la misma cabeza como se ve en esta imagen, en una máquina hidráulica que le aplica muchísimos golpes a presión y estos roblones están calientes. También se puede hacer en frío, en roblones más chicos, pero en roblones grandes se hacen calientes.
Se utiliza poco ya actualmente el roblón en diseño industrial, pero tiene aplicaciones para las cuales se sigue usando. Es un sistema caro, necesita además de espesores gruesos en el material, pero en donde se sigue utilizando es porque no se le ha podido reemplazar. Esto es una caldera. Las calderas no se pueden soldar porque tienen una expansión y una contracción térmica brutal, las cuales hacen que una soldadura sea imposible porque se rajan y necesitan que el material, las distintas partes vinculadas, tengan un mínimo movimiento, mínimo, es decir, que acompañen esa expansión y esa retracción debido a la temperatura, y eso sí lo logra un roblón, cosa que no lo logra ningún otro sistema. Después los remaches se siguen utilizando, por ejemplo, bueno, acá ven una insignia que ha sido remachada. Este es un gráfico de los roblones, ven que hay formas de roblonar, hay gráficos y está todo tabulado y estipulado, la separación entre los mismos. Bueno, si necesitan información de roblones, en la web y en los libros lo van a poder conseguir. Los remaches, siguiendo, como les decía, esto es el famoso remache pop que todos conocemos, que todos hemos usado. Básicamente es un sombrerito de aluminio atravesado por un clavo metálico de acero al carbono, en cuya punta donde está la cabeza está debilitada. La remachadora lo que hace es tirar de ese clavo metálico hasta poder arrugar el sombrero, expandirlo, y cuando se llegó al punto máximo, el clavo se corta. Por eso se le dice remache pop, porque cuando se corta hace pop, y genera es la señal, digamos, auditiva de que el remache ya está efectivamente colocado. Tiene una terminación muy fea, se utiliza en productos de diseño, que lo han visto, por ejemplo, en las carcasas de las PC, porque la verdad que es muy económico, y no justifica un tornillo, pero la verdad que el acabado es deja bastante que desear. Dentro de la industria textil se usan mucho los remaches. Los jeans tienen como terminación remaches. En la actualidad esto tiene mucho de estético, pero cuando se inventó, cuando se creó, cuando Levi Strauss inventó el jean, era una necesidad porque las puntas de las costuras se rompían por los grandes esfuerzos. Entonces, además de la costura, que es una unión permanente, la costura, por supuesto, le agregaba un remache. Lo mismo en el calzado, en botines, se usa como avío en carteras, cinturones. Los cuchillos están remachados, los mangos, ¿no es cierto?, de los cuchillos. Sería imposible atornillar un mango porque del otro lado yo tendría que tener una tuerca. Entonces se le genera un remache y después en una máquina se pule de un lado del otro y se genera una vinculación permanente. Después, como le decía, el universo de vinculaciones es inmenso, es inacabable. Sería imposible en esta teoría abarcarlos todos, pero, por ejemplo, un imán es una unión, acá aparece como unión permanente, pero no, el imán es una unión desmontable. Lo que pasa es que cada pieza, a su vez, tiene que estar vinculada, es decir, es una vinculación que necesita de otra vinculación para poder utilizarse. Yo necesito el elemento metálico, y el elemento imán, y acá se llega a ver, aunque la imagen no es muy buena, que yo tengo las cavidades para atornillar, es decir, necesito vincular la vinculación. En este caso, podría ser, si en este caso es una vinculación remachada, sería una vinculación permanente. Si estuviera atornillado, sería una vinculación desmontable. Y lo que es propiamente la vinculación del imán es una vinculación, porque me mantiene dos piezas unidas, pero obviamente es desmontable. Es súper fácil de desmontar, yo hago un poquito de fuerza, pero por supuesto que tengo todas las limitaciones propias de un imán. Las bisagras son vinculaciones, me vinculan una puerta al marco. Estos son pernos, que también son vinculaciones. Abrazaderas, que también son vinculaciones, que son removibles. Más tipos de encastres, todo lo que sea aluminio, utiliza tanto tornillería como encastres.
piezas a 45 grados para vincular, a 90 grados, perdón, no 45, a 90 grados para vincular piezas horizontales y verticales. Bueno, hay cantidad. Realmente, como les decía anteriormente, investiguen por su cuenta, hay muchísimo material, pero antes de tomar una decisión de qué pieza voy a usar para vincular, necesito generar un estudio previo, porque depende mucho de la calidad y del resultado final que yo voy a tener en mi producto. No puede haber un buen producto si hay mala elección de vinculación. Bueno, esta es la primera parte del teórico. Ahora vamos a seguir en una segunda parte con una unión permanente que es de soldadura. Así que seguimos en el próximo video.